¿Cuál es la historia inexplicable más extraña que hayas oído? Mi papá es uno de esos tipos completamente serios. Casi nunca lo he oído reír o hacer un chiste, así que te tomas en serio lo que dice. De todos modos, estábamos viendo algún programa de televisión aleatorio, UFO Files o Ancient Aliens, y le pregunté si creía en los ovnis / alienígenas. Él procede a contarme una historia que nunca le había oído contar antes. Aparentemente, cuando era adolescente, él y mi bisabuela estaban una noche en su porche trasero, muy rural en el sur de Mississippi en los años 70, y notaron un objeto enorme flotando sobre el bosque a unos cientos de metros de la casa. Entonces, de repente, ascendió verticalmente a una velocidad imposible. Dijo que no podía explicar qué era y que no había visto nada parecido desde entonces. Una persona en mi vida se presenta como extremadamente seria. Todo es una fachada para que creas en su relato sobre naves extraterrestres. Está dispuesto a jugar a largo plazo, con una estrategia cuidadosamente elaborada. Quick word from my sponsor. So you've always wanted to make money online, but you're tired from expensive courses and unprofessional business gurus? Then the Wi-Fi Business Builder, which has already been featured on business giants like Forbes, is the right thing for you. With a lifetime price of only €50, you will get access to 20 different legit business models for you to learn, understand, and implement. The technique you're learning isn't for you? No problem, because you can just switch to a different one without having to pay extra. Additionally, they offer a 14-day money-back guarantee for you to safely try it out. Click the link in the description to convince yourself and start your journey now. Now, back to the video. Esta es una historia popular transmitida en nuestra escuela. Un estudiante acaba de terminar de entrenar, un deporte que olvidé, en el 9º piso de nuestro edificio del polideportivo. Tomó sola el ascensor y presionó el botón de la planta baja. El ascensor bajó como se esperaba, pero se detuvo en el 8º piso y se abrió. Miró el suelo pero no había nadie. También se abrió en los pisos 7, 6 y, finalmente, en todos los pisos siguientes. Revisó cada piso pero no había nadie allí. El ascensor se abrió de nuevo en el 2º piso. Miró hacia afuera, todavía vacía. Luego presionó el botón de cerrar. No se cerrará. En cambio, lo que parpadeaba en la parte superior del número del piso era una palabra. Decía, sobrecarga. Ella salió del ascensor lo más rápido que pudo. Me acuerdo de una vez que estaba en un ascensor. También estaba solo y, de repente, se paró en un piso sin que nadie entrara. Sentí una presión extraña. Recuerdo que pensaba que era solo yo. Miré al panel y, justo cuando iba a presionar el botón para bajar, el ascensor empezó a temblar un poco. Eso me recordó a esa historia. En ese momento, decidí que mejor tomaba las escaleras. Entonces mi abuelo solía contarnos esta historia porque a mis hermanos y a mí nos parecía fascinante. Probablemente eliminaré 1 o 2 detalles menores, pero estoy bastante seguro de muchos de ellos. Señalaré dónde podría estar equivocado. Entonces mi abuelo y su familia crecieron en la zona rural del sur de Irlanda, por lo que había campos, páramos y ríos en abundancia, y toda la familia vivía muy cerca unos de otros. Había un viejo cuento que existía en el área que decía algo así como: si escuchas música que viene aparentemente de la nada, vete. Alguien está en peligro. Entonces mi abuelo y su hermano Nicky estaban en los páramos, cuando de repente ambos escuchan música y no saben de dónde viene. Naturalmente, siguiendo la historia, se fueron y regresaron a casa. Sin embargo, cuando regresaron, descubrieron que su prima, emoticono cara feliz creo, había desaparecido. Habían pasado varios días y no había rastro de ella, era como si hubiera desaparecido. Pero una noche, durante una tormenta, de repente ella apareció en la puerta. Empapado, pero aparentemente ileso. Cuando la gente le preguntaba dónde estaba, ella solo respondía: estaba escuchando la música. Esto es todo lo que respondía cuando le preguntaban sobre toda la situación, incluso hasta el día de su muerte. Desafortunadamente, mi abuelo falleció en diciembre de 2013 debido al cáncer, pero su hermano Nicky todavía vive en Irlanda y jura que es verdad. Escuchas todo el tiempo acerca de que al hermano de la tía de mi prima, que fue eliminado 2 veces, le sucedió algo, pero algo acerca de que le sucedió a alguien muy cercano a ti, y luego otras personas que lo respaldan, parece realmente impactar. Es una historia curiosa. La música misteriosa y la desaparición de la prima suena como algo sacado de un cuento. Lo extraño es como la prima solo decía estaba escuchando la música. Es un pequeño detalle que deja a la gente pensar. Me imagino que eso dejó a la familia intrigada. La conexión entre ese relato y la experiencia real de tu abuelo lo hace más impactante. Historias así se quedan en la memoria. Un verano,
Cuando tenía aproximadamente 13 años, a altas horas de la noche, mi mamá y yo estábamos sentados en la sala hablando. Por alguna razón miramos por la ventana y vimos a dos personas pasando por nuestra casa. Medían unos 7 pies de altura y llevaban parcas plateadas. Afuera hacía calor y humedad. Cuando pasaron por nuestra casa, los tubos de la chimenea empezaron a temblar violentamente y no pararon hasta que la gente se perdió de vista. En nuestra chimenea no había tuberías. Fue inquietante. Esa noche de verano fue extraña. Recuerdo que estaba hablando con mi mamá y de repente miramos por la ventana. Esos dos tipos altos con abrigos plateados fueron inquietantes, especialmente con el calor que hacía. Y lo de las tuberías temblando, aunque no había nada en la chimenea, fue raro. Nos quedamos mirando y simplemente no sabíamos qué pensar. Aún hablamos de eso a veces. No estoy seguro de si creo en los fantasmas y en el más allá o no, pero hubo un evento cuando tenía 10 años, justo después de la muerte de mi abuelo, que me asustó. Fue unos días después de su fallecimiento y estaba acostado en la cama viendo televisión cuando, de repente, mi televisor se apagó. Luego lo volví a encender y lo apagué nuevamente. Esto sucede 5 o 6 veces en un lapso de aproximadamente 1 minuto y me estoy volviendo loco. Entré en pánico y no sabía qué hacer, así que le pedí que se detuviera y nunca más lo volvió a hacer. El televisor nunca había hecho esto antes y lo volví a encender manualmente con el control remoto para que no fuera un caso de encendido y apagado. Si fue una coincidencia o no, definitivamente me asustó muchísimo. Entiendo lo que sientes. A veces, situaciones así pueden dejarte intranquilo, sobre todo tras la pérdida de un ser querido. Cuando estás en un momento vulnerable, cualquier cosa puede parecer un signo. Es curioso cómo algo tan simple como un televisor puede generar tanto miedo. Al final, la mente tiende a hacer conexiones extrañas. No puedo decir si fue el abuelo o no, pero me imagino que fue una experiencia intensa. Hace 2 años trabajé en un centro de enseñanza como tutor. Pero yo sería, tutor, de una clase de 12 estudiantes, por lo que era más o menos un trabajo docente, solo que sin el título. De todos modos, había una niña, de unos 8 o 9 años, que siempre se sentaba en silencio y sonreía. No hablaba con otros estudiantes, y cuando otros estudiantes trabajaban diligentemente, ella simplemente se sentaba allí y miraba a los demás. Su rostro a menudo era inclinado, gentil y curioso, parecía intrigada por los rostros de las personas en la habitación, a menudo yo. Un día decidí que diablos, probemos esto. Así que la miré, hice contacto visual con ella y pensé, hola, nombre de la chica. Si puedes entender esto, salúdame. Luego me saludó con la mano. Me enfrenté a mi sorpresa, con la excepción de que mis ojos se abrieron como platos. Ella se rió ante eso. Era casi el final del día, así que lo dejé pasar y decidí probarlo más la próxima semana. La semana siguiente ella no apareció y mi jefe me dijo que su madre la sacó del programa y se mudó de escuela. Nunca la volví a ver. Una parte de uno desea exclamar, increíble. Otra parte ha notado que, tras pasar varios veranos con niños de esa edad, su reacción instintiva al observar a un adulto desde lejos suele ser agitar la mano. Las niñas saludan, mientras que los niños hacen gestos divertidos. Al tener contacto visual prolongado con un niño desde su escritorio, es normal que ella respondiera con una hola. Quizás debiste pensar en pedirle que hiciera otra cosa en respuesta. Roberto el muñeco. Vive en Cayo Hueso. Más o menos un muñeco espeluznante que a veces se mueve y se mete con la gente. Ahora reside en un museo allí, pero se sabe que se mudó, por ejemplo, cuando hubo una inundación, más tarde lo encontraron en las vigas con su propia muñeca. Si le tomas una foto sin pedirle permiso, a veces estropeará tu cámara. Una pareja que le tomó fotografías con una cámara desechable hizo revelar las fotografías. Todas eran fotografías de Robert, ninguna de las otras fotografías fue revelada. Robert es un muñeco que vive en Key West. Es bastante inquietante y a veces se mueve, lo que ha llevado a que muchos tengan experiencias extrañas con él. Ahora está en un museo, pero su historia sobre las fotos perdidas y la interferencia con las cámaras lo hace parecer aún más misterioso. Algunas personas dicen que hay que pedirle permiso antes de tomar su foto, o podrías tener problemas. Mi madre fue a una universidad que, según se decía, estaba perseguida por una niña que se colgó del campanario y un grupo de niños que se ahogaron en un lago cercano después de que su bote volcara. De todos modos, el dormitorio en el que estaba mi mamá tenía literas y mi mamá estaba en la litera superior. Su compañera de cuarto siempre se quejaba de que mi madre sacudía la cama mientras intentaba ponerse cómoda. Mi madre es una mujer grande. Una noche, mi mamá estaba cepillándose los dientes en el baño cuando escuchó a su compañera de cuarto decir, «Ve, en serio, deja de sacudir la cama».
Mi mamá salió del baño con el cepillo de dientes en la mano y dijo, «Estoy aquí». Los ojos de los compañeros de cuarto se abrieron como platos y ambos durmieron en el suelo esa noche. No sé si creerte, pero esa historia suena bastante inquietante. Imaginar a tu mamá en la cama y a su compañera gritando por los temblores no puede ser nada fácil. La sorpresa de tu mamá al escuchar eso mientras estaba en el baño es impactante. A veces, esos mitos de campus pueden hacer que la gente se sienta más nerviosa. Dormir en el suelo esa noche debió ser incómodo, pero seguro que lo recordarán por mucho tiempo. No es una historia especialmente emocionante, pero ahí va. Cuando era niño, salía de noche con un amigo. Probablemente 10 a 11. Mi amigo me contaba cómo su tío afirma que ha sido visitado / abducido por extraterrestres varias veces. Estaba observando una luz moverse por el cielo mientras escuchaba la historia. Supuse que era un avión, pero se detuvo de repente. Luego comenzó a retroceder por donde vino como si hubiera dado un giro instantáneo de 180. Esto me sorprendió y le dije a mi amigo que pensaba que estaba lleno de mierda. Lo perdí de vista poco después. Una semana después volví a salir por la noche con un amigo diferente. Les conté mi experiencia de la semana anterior. Señalé hacia el cielo mientras contaba la historia, y exactamente lo mismo sucedió otra vez. Una luz que se movía a través del cielo se detuvo y luego comenzó a retroceder por donde había venido. Nadie lo vio excepto yo en ninguna de las dos ocasiones. A veces las cosas más simples son las más extrañas. Recuerdo una noche en la infancia donde conté a mi amigo sobre luces en el cielo después de escuchar la historia de su tío sobre alienígenas. Luego vi una luz que se movía, paró y regresó. Mi amigo no me creyó. Una semana después, con otro amigo, otro objeto en el cielo hizo lo mismo. Me quedé pensando si realmente eran solo aviones. El sábado pasado por la mañana, alrededor de las 11:30, mi compañero de cuarto y yo estábamos medio dormidos en el dormitorio, con resaca de la noche anterior. De la nada, esta extraña voz desde el centro de la habitación me despierta, una especie de estruendo profundo, masculino, desde la parte posterior de la garganta, como la voz de un demonio en alguna mala película de terror. Habló durante unos segundos en un idioma irreconocible y luego se detuvo. Rápidamente me di vuelta para ver qué era. Nada. Nada más que mi compañero de cuarto sentado en la cama, preguntándose también qué carajo acaba de pasar. Nuestros teléfonos y computadoras portátiles estaban apagados y, al otro lado de la habitación, no había nada más que pudiera hacer ese ruido. Todavía estamos un poco asustados por eso. Ese sábado, mi roomie y yo estábamos en la cama, medio despertando después de una noche pesada. De repente, escuchamos una voz extraña, como si fuera un demonio de una película de terror. Hablaba en un idioma que no entendíamos. Miré rápido, pero no había nada, solo mi compañero, igual de confundido. Nuestros dispositivos estaban apagados. Aún sigue siendo raro y nos tiene un poco inquietos. Cuando estaba en la escuela secundaria fui a acampar con mi familia. Llevé a mi amigo en ese momento y como no había espacio para todos en la caravana, decidimos intentar ser los duros estudiantes de primer año que éramos y construir nuestra propia tienda de campaña con ramas de pino. Construimos un refugio increíble y encendimos nuestro propio pequeño fuego, pero luego empezó a llover. Nos subimos a nuestro refugio pensando que íbamos a estar secos toda la noche. Bueno, no lo estábamos. Aproximadamente a las 2 o 3 de la mañana decidimos dirigirnos hacia el camión que estaba a unos 150 metros colina abajo. Mientras salíamos de nuestros sacos de dormir empapados, escuchamos gruñidos y respiraciones agitadas. No teníamos una linterna ni la luna ni las estrellas para ver ni para indicarnos el camino, así que tropezamos durante 45 minutos tratando de llegar al camión. A la mañana siguiente fuimos a recoger nuestros sacos de dormir y había una enorme huella de oso a unos 5 metros de nuestro refugio improvisado y no podemos evitar pensar que era el oso que escuchamos jadeando y gruñendo. Recuerdo una vez que fui de camping con mi familia y llevé a un amigo. No había espacio, así que decidimos construir nuestra propia tienda con ramas. Pasamos la noche con un fuego. Pero luego empezó a llover. En la madrugada, al salir de nuestros sacos mojados, escuchamos ruidos extraños. Sin linterna ni luz, nos perdimos un rato tratando de llegar al camión. Al día siguiente, encontramos huellas de oso cerca de donde dormimos. Hace unos 10 años mi mamá trabajaba en la iglesia a la que asistía. A menudo estaba allí sola ya que hacía mucho mantenimiento y limpieza cuando no había eventos de la iglesia. De vez en cuando me llevaba porque era bastante joven y si ayudaba normalmente me compraba algo. En una de estas ocasiones me encontraba totalmente solo en el área principal de la iglesia, donde se daba el sermón, sentado en una banca jugando mi Game Boy.
De repente tengo una sensación realmente ansiosa en la boca del estómago, como si mi lucha o huida acabara de comenzar. Pensé que era un poco extraño, así que miré a mi alrededor y nada era diferente, pero la tensión en el aire permaneció. Y sentí como si estuviera a segundos de ser atacado. Me levanté para irme y escuché un silbido muy fuerte y agudo que me asustó muchísimo. Salí corriendo de la habitación y miré a través de las ventanas de la puerta para ver si era alguien que me estaba haciendo una broma. Nada se movía, así que revisé el estacionamiento y nuestro vehículo era el único que estaba allí. Aproximadamente una hora más tarde volví a la habitación y revisé todos los lugares donde podría esconderse alguien, y no encontré a nadie. El sentimiento de ansiedad también desapareció misteriosamente. Cuando salí de la habitación, mi mamá camina hacia ella a paso rápido, me agarra del brazo y me dice que tenemos que irnos. Ella parece bastante conmocionada. Le pregunté por qué nos íbamos y dijo que tenía una sensación horrible y que se escuchó un silbido agudo desde algún lugar dentro de la habitación totalmente vacía en la que se encontraba. Eso suena realmente inquietante. Me recuerda cuando tenía unos años y acompañaba a mi mamá a la iglesia. Una vez, mientras ella hacía limpieza, tuve una sensación rara similar. Estaba en un rincón y de repente sentí que alguien me miraba. Aunque no vi a nadie, me fui rápido. Justo cuando salí, mi mamá también salió, pálida y asustada. Resulta que ella también había sentido una presencia extraña. Fue una experiencia rara. Quiero comenzar con el hecho de que no creo en fantasmas. Estaba sentado en mi habitación a altas horas de la noche y acababa de colgar el teléfono con mi pareja. Sentada en el borde de mi cama, sentí una mano que tocaba suavemente mi espalda baja y se movía hacia mi nalga. Por alguna razón, mi reacción inmediata fue asumir que era mi So, pero luego me di cuenta de que estaba solo. Me di vuelta, golpeé la cama y me levanté. Fue tan real que no puedo explicarlo hasta el día de hoy. Eso suena extraño. A veces nuestra mente nos juega trucos cuando estamos en situaciones solitarias. Puede que haya sido solo una ilusión o un sueño muy ligero. Aún así, que te toque a alguien cuando sabes que estás solo es inquietante. Es curioso cómo esos momentos pueden hacerte cuestionar lo que crees. Pero al final del día, creo que prefiero quedarme con la idea de que no hay nada raro ahí. Inmersión doble aquí porque tengo varias historias extrañas. Una noche, mi amigo y yo estábamos jugando baloncesto alrededor de la medianoche. ¿El tema que estábamos discutiendo en ese momento? La existencia de extraterrestres. Estábamos jugando y practicando bandejas cuando un brillante destello de luz azul vino detrás de nosotros. Este destello fue una de las cosas más brillantes que jamás había visto, inundó toda la cancha de baloncesto y las áreas circundantes con luz azul. Nos sorprendió a ambos y ambos nos giramos para mirar cuál era la fuente de luz. Sé que esto va a sonar absolutamente loco, pero era un pequeño orbe redondo de metal flotante con lo que parecía una lente de cámara en el frente, algo así como Guilty Spark de Halo. El orbe emitió otro destello de luz azul brillante y cegador mientras lo mirábamos, luego flotó detrás de un edificio fuera de la vista. Mi amigo y yo salimos tras el orbe, lo que en retrospectiva probablemente fue una mala idea. Pudimos alcanzarlo justo a tiempo para ver el orbe flotar hacia el cielo alejándose de nosotros a un ritmo pausado, luego desapareció de la vista una vez que flotó lo suficientemente alto como para que ya no pudiéramos verlo. A efectos de divulgación, ambos estábamos sobrios, de hecho, éramos normales en ese momento. Ninguno de nosotros había consumido drogas ni bebido durante meses antes de este incidente. Ambos nos giramos exactamente en el mismo momento y nos preguntamos, ¿qué fue ese destello? Así que no fue como si uno de nosotros tuviera una alucinación y el otro simplemente siguiera el juego. Cosas raras. Eso es curioso. Jugar al baloncesto a esas horas y tener una experiencia así es raro. La luz azul y el orbe son cosas que no ves todos los días. Es bueno que estaban sobrios, porque suena como algo de una película. Imaginar lo que pasó hace que te cuestiones muchas cosas. Al final, cada quien tiene su propia historia extraña que contar. Al menos quedaron con algo memorable para recordar. Anoche, un gabinete entero derramó su contenido de cerámica por todo el piso de mi cocina, bañándome con fragmentos de platos barra diagonal tazas de cerámica afilados, creando un sonido horrible que me puso rígido. Odio ir a restaurantes porque me asusto cada vez que se cae un plato y se rompe. Pero anoche fue la peor. El estante del gabinete se rompió sin provocación y lo rompió todo por todo el piso. No puedo creer que eso te haya pasado. Es como una película de terror en la cocina. Lo de los platos rotos es un miedo real, y ahora tienes una razón más para evitar restaurantes. Tener que limpiar todos esos pedazos debe haber sido un dolor. Espero que no te hayas lastimado con los fragmentos. Al menos es una historia interesante para contar, aunque no tan divertida en el momento.
Mi hermano y yo caminábamos por un sendero de caza que se extendía a ambos lados de un lavado en SWAZ a mediados de los años 90. Nos detuvimos a descansar a la sombra cuando los ojos de mi hermano se abrieron y me dijo que me acercara a él. Me giro y veo un torso de serpiente muy ancho, casi 14 pulgadas. Tiene un patrón similar al que verías en una pitón, pero el cuerpo es largo. La cola sale de un agujero y la cabeza está en otro agujero a unos 20 pies más adelante. No pudimos ver todo, simplemente sabíamos que era grande. El problema con esto es que estamos a unas 50 millas de cualquier población considerable y mis vecinos son todos peones que no poseerían una serpiente. También es un desierto y la colada lleva años seca. La serpiente no tenía por qué estar allí. Lo dejamos en paz y caminamos a casa. Nunca volvimos a ver nada igual. Fue bastante aterrador. Eso suena raro. No es común ver una serpiente tan grande en el desierto, y menos en un lugar aislado. Supongo que mi hermano y yo también habríamos entrado en pánico un poco. A veces, es mejor dejar lo desconocido en paz, especialmente si parece fuera de lugar. Recuerdo una vez que vimos algo similar, solo que era un lobo en lugar de una serpiente. Esa experiencia también fue inquietante. Mientras caminaba por el bosque detrás de mi antigua casa, me encontré con una enorme pila de huesos. Estaba con un amigo en ese momento. Normalmente no pensaría que encontrar huesos en el bosque sea extraño, eso si no están amontonados. Encima de la pila había un cráneo de venado. En un árbol a unos 10 pies de distancia, encontramos una de esas latas de cigarrillos American Spirit, con las palabras True Blood grabadas en ella. Quizás les gustó mucho ese espectáculo. No sé. Ahora. Nada de esto sería extraño para mí si no estuviera en mi propiedad, en un lugar apartado y sin vecinos. Se supone que nadie debe estar en el bosque. Aún más espeluznante, puedes ver mi casa desde el bosque. Siempre sentí que tal vez alguien estaba mirando. Ya no vivo allí y supongo que no es muy espeluznante. Pero fue un poco inquietante. Ese lugar era extraño. Encontrar un montón de huesos en mi propiedad fue raro. La calavera de un ciervo en la cima lo hizo más inquietante. La lata de cigarrillos tallada con True Blood también me puso a pensar. La soledad de esos bosques, sin vecino cerca, y la sensación de ser observado, no ayudó. Ahora que no vivo allí, parece menos aterrador, pero en ese momento fue un poco perturbador. Vi un espectáculo increíble sobre fantasmas en el metro de Londres. Hubo una historia sobre un tipo que estaba trabajando en una oficina en una estación, suponiendo que fuera una taquilla, no lo recuerdo, solo una noche, después de que la estación había cerrado. De repente escucha sonidos de personas en apuros, gritos, etc. Rápidamente se vuelven más y más fuertes, con más y más voces hasta que el sonido es literalmente ensordecedor. Asustado, el tipo sale corriendo de la taquilla, y el sonido se detiene. Simplemente se detiene en seco. Vuelve a la oficina y vuelve a reinar el silencio. Más tarde se entera de que hubo un accidente de tren / incendio. En esa estación en particular hace años, donde muchos pasajeros perdieron la vida. Eso suena inquietante. Recuerdo una vez que estábamos viendo un documental sobre fenómenos extraños. Este tipo de historias siempre te hacen pensar en lo que pudo haber pasado en esos lugares. La idea de escuchar gritos en la oscuridad, y luego el silencio absoluto, definitivamente te deja pensando. Es como si los ecos del pasado todavía estuvieran ahí. Esas experiencias extrañas nos conectan con lo que ha sucedido antes. Mi abuela en sus últimos años realmente disfrutaba de los colibríes que visitaban su patio trasero, había un colibrí en su papel de servicio en su celebración de la vida, y justo cuando el pastor comenzaba su discurso, un colibrí pasó volando junto a mí y a algunos otros. Solo para detenerme frente a su foto cerca de su urna y alejarme, solo mi mamá y yo vimos esto. Fue bastante loco. Entiendo. A veces, esos momentos son únicos. La conexión con los seres queridos puede ser sorprendente. Ver un colibrí en un momento tan significativo, justo durante la ceremonia, parece algo especial. Esos pequeños detalles a menudo tienen un gran impacto. A veces, solo tú y otra persona pueden captar esas señales. Es una forma interesante de recordar a alguien. Hay un centro comercial en mi ciudad con una enorme fuente que dispara agua de 5 a 6 pisos. Hace unos 20 años hubo un niño pequeño que accidentalmente soltó su globo amarillo en el centro comercial y lo persiguió tropezando con la fuente, golpeándose la cabeza y ahogándose en la fuente. Algunas noches puedes ver el globo amarillo flotando solo al nivel del suelo y escuchar risas a lo lejos. Uno de mis antiguos compañeros de trabajo hizo estallar el globo y cada 2 días empezaron a suceder cosas malas.
Se rompió la pierna, mamá hospitalizada, reprobó exámenes. Infló un globo amarillo, lo llevó al centro comercial y se disculpó. Las desgracias dejaron de ocurrir. Muy raro. Si no inflas un globo amarillo y envías este mensaje a 47 amigos en las próximas 4 horas, los fantasmas del centro comercial te harán daño. Un amigo de la madre de mi padre había fallecido y la familia se reunió en su casa después del funeral. Tenían una señora que venía a su casa a limpiar una vez por semana y resultó ser ese día. La mayor parte de la familia estaba en la cocina cuando esta mujer bajó del dormitorio del segundo piso, entró y dio el pésame a la familia. Ella procedió a decirles que acaba de hablar con el abuelo, esposo de la fallecida, sobre lo gran mujer que era y él compartió todo tipo de historias con ella. Confundida por la situación, la familia le pide que les describa. La mujer, sin pensar que nada era extraño, lo describe exactamente, incluso en su forma de hablar y en algunas de las historias que contaron. Luego le dicen que él falleció hace 15 años y que no había forma de que ella hubiera podido hablar con él. Hasta el día de hoy no tienen idea de cómo supo lo que hizo. La historia es intrigante. Imagina estar en esa situación, recibiendo condolencias de alguien que describe a un difunto tan vívidamente. La confusión en la familia tiene sentido. La señora claramente tuvo una experiencia extraña. Quizás hay cosas que escapan a nuestra comprensión. El misterio de cómo supo detalles tan personales de alguien que falleció hace tanto tiempo es inquietante. A veces, la vida lleva a momentos que no tienen explicación. Fui con un amigo de vacaciones a Florida. Salí a fumar más abajo en la playa y vi una luz brillar frente a nosotros. De repente vemos los faros de un coche salir del océano. Luego vimos las luces traseras y lo vimos salir a la carretera. Nunca pude comprender lo que realmente pudo haber sucedido. Eso es raro. Una vez estuve en la playa y vi algo similar. Era de noche y había una luz extraña en el agua. Pensé que era un barco, pero luego se apagó. Nunca supe qué era, y la gente que estaba cerca solo se encogía de hombros. A veces, hay cosas que simplemente no se explican, supongo. La playa tiene sus misterios. Ya publiqué una historia no relacionada en este hilo, pero después de leer algunas de las historias, recordé un suceso extraño que tuve cuando era adolescente. Solía dormir en la sala, en un saco de dormir en el suelo. Fue una fase extraña, lo sé, pero fue más cómodo que dormir en mi habitación por un tiempo. A veces veía un poco de televisión, luego la apagaba y me iba a dormir. Una mañana, me desperté y había un intrincado patrón en forma de herradura hecho en el piso de la sala de estar, con objetos de toda la casa. Recuerdo que mi madre recogía principalmente piedras y vainas de semillas, pero incluía un juguete de Burger King con alas en el medio. Estaba seguro de que ese juguete venía del sótano. Lo más espeluznante fue que nadie en la familia confesó haberlo hecho, y estaba colocado a solo un pie de distancia de donde yo dormía, así que quien lo hizo estaba justo a mi lado mientras dormía. Hasta el día de hoy todavía me culpan por hacerlo como una especie de broma. Recuerdo que una vez, cuando era joven, decidí dormir en la sala. Una mañana, desperté y vi un patrón raro en el suelo, hecho con piedras y cosas que había por la casa. Estaba en medio un juguete de Burger King. Nadie me dijo que lo había hecho, aunque mi familia sigue bromeando que fui yo. Aún me da un poco de mal rollo pensar que alguien estuvo ahí mientras dormitaba. Durante unos 3 años después de que mi madre falleciera, ella venía a mí en mis sueños. Recuerdo haberme dado cuenta en el sueño de que ella había fallecido y haber dicho, mamá, ¿sabías que habías muerto? Ella siempre sonreía y decía sí. Lo sé. Casi como si ella estuviera tan sorprendida como yo al verla. Ojalá apareciera más a menudo, emoticono cara sonriente. En una ocasión, tuve un sueño en el que alguien querido aparecía justo al final. Antes de su aparición, la trama fue confusa, llena de elementos sin conexión. En medio de la oscuridad total, esa persona se manifestaba con un abrigo negro y un sombrero que solía llevar. Me miró en silencio un momento antes de dar media vuelta y alejarse. Al despertar, sentí que era una forma de cerrar ese capítulo de mi vida. Electricista aquí, las luces que parpadean suelen ser un cable suelto, cuando el tornillo no ha sido bien apretado en la luz, el interruptor o el fusible. En realidad, eso puede provocar pequeños cortocircuitos eléctricos entre un cuerpo metálico y el cable con corriente, y esas pequeñas chispas a veces pueden estar lo suficientemente calientes como para prender fuego al aislador del cable. TLDR llama a un electricista para que te realice un exorcismo. Emoticono cara sonriente. Gracias por la recomendación. Hay un electricista que me molesta un poco y eso me incomoda.
Creo que lo mejor será comunicarme con alguien de confianza para recibir orientación. Mi papá es todo lo contrario. Siempre está bromeando y es muy divertido. Estábamos viendo un programa de extraterrestres después de ver un programa de Bigfoot. Le pregunté si creía en los extraterrestres. Me miró todo serio y me dijo que cuando tenía 9 años estaba en casa de sus tías y me dice que vio un extraterrestre afuera de la ventana. Dijo que le asustó muchísimo. Dijo que nadie le creía porque solo tenía 9 años. Esa historia de tu papá es buena. A veces, las experiencias de la infancia se quedan grabadas. Es curioso cómo esas cosas pueden ser tan reales para un niño y, al crecer, se vuelven solo recuerdos. Me imagino lo asustado que debió estar. Las historias de extraterrestres siempre son un tema interesante para hablar, aunque a veces la gente no las toma en serio. Al menos, su sentido del humor seguro hace que sea más divertido. La parálisis del sueño es un infierno. Me marcó de por vida porque cuando me pasó no tenía idea de lo que era la parálisis del sueño y además mi familia era súper católica, así que la única explicación lógica era el demonio. Tuve un amigo que también experimentó parálisis del sueño. Una noche, se despertó sin poder moverse y vio una figura oscura en la esquina de su habitación. Pidió ayuda y solo pudo murmurarlo. Al final, se enteró de que era algo normal, pero en ese momento, pensó que era un demonio. Eso le afectó un buen tiempo, y ahora recuerda esas noches con un poco de miedo. La casa a la que nos mudamos cuando éramos niños era propiedad de una familia que practicaba la santería. Había un altar considerable en el ático. Mi mamá trabajaba como enfermera en un hospital en Newark y todas las enfermeras españolas se asustaron y le dijeron que tenía que traer un sacerdote allí. Ella simplemente lo puso todo en bolsas de basura y eso fue todo. Si hay algún miembro de tu familia que aún reside allí, es recomendable revisar la casa en busca de vapores de mercurio. Una costumbre religiosa de la santería consiste en bendecir el hogar con mercurio, de manera similar a cómo se bendice una casa cristiana con agua bendita. Aunque no es una práctica muy frecuente, puede ocurrir y representa un riesgo para la salud. Crecí en el oeste de Irlanda y a la vista desde la ventana de mi dormitorio había una colina muy antigua y las ruinas de un castillo. Recuerdo que cuando era niño me dijeron que había un fuerte de hadas en la cima de la colina, no hadas muy lindas del tipo Tinkerbell, sino del tipo oscuro y aterrador típico del folclore irlandés, y que a veces la gente escuchaba música, pero tenías que mantenerte alejado e ignorarla. Porque si fueras a buscar la fuente terminarías secuestrado por ellos y obligado a asistir a cualquier fiesta que estuvieran celebrando. Lo cual parecería divertido, pero terminarías perdiendo la noción del tiempo, y cuando finalmente te dejaran regresar a casa, habrían pasado décadas y todos los que habías conocido serían viejos o estarían muertos. El folclore irlandés es una bomba. Una de las leyendas que más me fascinan es una japonesa en la que un hombre visita el reino de una mujer del mar durante 3 días. Al finalizar ese tiempo, anhela regresar a su hogar por extrañar a su familia. Ella lo deja ir, pero le entrega una caja y le advierte que nunca debe abrirla. Al llegar a su pueblo, se da cuenta de que todo ha cambiado y nadie reconoce a su familia. Finalmente, abriendo la caja, descubre que han pasado 300 años, no 3 días, y su destino se torna trágico. Crecí en Irlanda y he escuchado algunos de este tipo de historias en mi época. Si oyes gemir al avancé, alguien va a morir en tu casa esa noche, no camines por un fuerte de hadas o te maldecirán, etcétera, etcétera. Los tomo con una pizca de sal. Creo que tienen sus raíces en la mitología irlandesa y se han transmitido de generación en generación de boca en boca. Sin embargo, son buenas historias junto al fuego. Crecí en Irlanda y he escuchado algunas de estas historias. La gente dice que si oyes el lamento del avancée, alguien morirá esa noche en tu casa. También dicen que no debes caminar por un fortín de hadas o estarás maldito. Personalmente, me parecen cuentos interesantes, aunque les doy poco crédito. Son parte de la mitología irlandesa y son buenas historias para contar junto al fuego. Una de las mejores teorías que escuché fue que creía que transportaban algún tipo de gas que empezó a filtrarse. Entonces, por seguridad, cargaron rápidamente en el bote salvavidas, que posteriormente se soltó. Así que simplemente observaron impotentes al Mary Celeste alejarse flotando. La Mare Celeste navegó en el siglo XIX, cuando la compresión de gas aún no era común. Es posible que conozcas la hipótesis sobre los barriles de alcohol en la bodega que pudieron haber explotado, lo cual ocurría ocasionalmente debido a la evaporación del alcohol que creaba presión en los barriles. Esta teoría ha sido ampliamente discutida en relación a las circunstancias misteriosas de su abandono.
¿Acabas de intentar hablar con el fantasma? Como si fuera una persona normal. Sé que suena tonto, pero tal vez se siente solo o murió horriblemente y simplemente está triste. Solo intenta saludar. Si está haciendo algo que te asusta, simplemente di que detente. Te sorprendería, pero pedirle a un espíritu que deje de hacer algo que te asusta generalmente funciona. Tengo uno en mi casa y tiraría cosas como si salieran volando. A veces se oían conversaciones o pasos. Solo le pedí que no tirara más cosas. A veces hablo con él y me tranquiliza. Ahora solo arroja algo si está tratando de llamar tu atención si hay algo mal con alguien en la casa. La última vez que sucedió le salvó la vida a mi abuela. No, realmente no he percibido nada extraño en mi hogar últimamente. La última vez que mencioné esto fue hace 9 meses, y desde entonces los ruidos han disminuido considerablemente. Claro, eso podría deberse a que comencé a usar tapones para los oídos cada noche. Lo único que he sentido en este tiempo es la impresión de un gato saltando sobre la cama cuando en realidad no está, o la sensación de presencia en la cama sin que haya nada. Es inquietante, pero lo ignoro por completo. Después de leer varios otros hilos más espeluznantes en Reddit, pensé que esta historia iba a tomar un giro completamente diferente. Alguien ofrece a un niño llevarlo a casa, yada, sobreviene la maldad. Me alegro mucho de que lo que viste fueran solo ovnis. Emoticono cara sonriente. La verdad es que yo también pensé que la historia se iría por otro lado. Recuerdo que una vez, mis amigos y yo estábamos en un campamento y vimos luces extrañas en el cielo. Todos se asustaron, pero al final resultó ser parte de un espectáculo de fuegos artificiales. Fue gracioso. A veces, nuestra imaginación puede llevarnos a lugares oscuros cuando en realidad hay explicaciones simples. Una parte de mí quiere decir, Dios mío, ¿qué diablos? Y otra parte quiere decir que después de trabajar con niños de esa edad durante algunos veranos, su primer instinto cuando un adulto los mira desde la distancia es, literalmente, saludarlos. Las niñas saludan, los niños sacan la lengua. Hiciste contacto visual prolongado con esta niña desde tu escritorio, así que ella saludó. Deberías haber pensado algo como, hola, fulano de tal. Si puedes entender esto, tócate la nariz o levántate. Es curioso cómo los niños reaccionan. Me recuerda a una vez en el parque, vi a un niño que, al notar que lo miraba, comenzó a bailar. Era su modo de hacer amigos, supongo. Al final, solo se trata de esa conexión. A veces, solo necesitas una mirada para que todo empiece. En el fondo, son inocentes y divertidos. Eso es bastante extraño. Pero si eso me pasara a mí, sería muy feliz. Mi abuelo falleció el pasado mes de septiembre. Han pasado meses, pero todavía no supero completamente su muerte. Al igual que la relación de tu amigo con su abuelo, la mía también era como una figura paterna. Realmente lo extraño. Lo siento por tu pérdida. La relación con un abuelo puede ser muy especial y es normal sentir ese vacío. A veces, recordar buenos momentos ayuda. Aunque el dolor persista, esos recuerdos pueden traerte cierta paz. Es un proceso complicado, pero está bien tomarse su tiempo. Mi abuelo estaba en un sueño mío la noche en que murió. El sueño presentaba un montón de basura no relacionada antes, pero al final, él parecía parado en el espacio, como una completa oscuridad. Llevaba ese viejo abrigo negro y un sombrero que siempre usaba cuando me llevaba a caminar cuando era niño. Él simplemente me miró por un momento, sin sonreír ni nada. Luego, lentamente, se dio la vuelta y se alejó. Entonces me desperté. Estoy seguro de que fue solo una coincidencia, pero en cierto modo fue un buen cierre. Es curioso cómo a veces los sueños pueden conectarnos con personas que hemos perdido. Esa imagen de tu abuelo en el espacio y su abrigo negro suena como un símbolo de esos momentos compartidos. Aunque puede ser solo coincidencia, parece que te dejó una sensación de paz. A veces, esos últimos encuentros en sueños nos ayudan a manejar el duelo de una forma que no esperamos. Mi mamá ha sido microbióloga y actualmente es profesora de ciencias, por lo que es bastante escéptica. Pero ella cree una historia que le contó su amiga, por lo que yo también estoy más inclinado a creerla. Una noche, ella, la amiga de mamá, y su esposo conducían a casa en su pequeño pueblo suburbano en el norte de Texas cuando se dieron cuenta de que la luna en sus periféricos no se había movido, a pesar de que habían estado dando vueltas. Miraron más de cerca y se dieron cuenta de que la luz provenía de algo grande que flotaba en la distancia. Se detuvieron en la siguiente intersección y 3 autos más hicieron lo mismo. Todos salieron y miraron la cosa.
Se cernió sobre ellos y desearía recordar cómo salió, pero se fue. Sin decir nada, todos volvieron a sus autos y siguieron su camino. Al día siguiente, apareció un anuncio en el periódico local preguntando por personas que habían visto algo extraño en el cielo la noche anterior. Había un número para llamar. Ella no llamó. Esto fue a finales de los 70 y principios de los 80. Podría haber sido un avión experimental como lo fueron la mayoría de los avistamientos de ovnis durante la Guerra Fría. Es curioso cómo algunas historias nos agarran, incluso si parecen extrañas. Mi amigo tuvo una experiencia similar. Estaba de viaje con su familia y vieron una luz brillante que parecía seguirlos. Al principio pensaron que era un dron, pero no había nada en la zona. En lugar de llamar a alguien, simplemente siguieron su camino. A veces, es mejor dejar esas cosas sin explicar y seguir con nuestra vida. El ascensor no funcionaba correctamente. Supongo que el protocolo para un ascensor que puede estar experimentando un problema de peso es abrir cada piso para que la gente pueda evacuar. O eso o esto fue una broma muy larga y gorda. La historia contaba que los espectros entraban junto a ella en cada piso. Por esta razón, se sobrepasó la capacidad de carga. Lo que estás enfrentando suena a alucinaciones hipnagógicas o hipnopómpicas. Yo también los tengo. Lo más espeluznante es que parece que la mayoría de las personas que los tienen ven arañas y ningún otro insecto. He tenido algo parecido. A veces, al despertarme o estar a punto de dormir, veo cosas raras, específicamente arañas. Es extraño, pero creo que es algo común. He hablado con amigos y algunos también han pasado por lo mismo. Siento que hay algo inquietante en esa coincidencia, pero al mismo tiempo, puede ser solo nuestra mente jugando trucos. No sé, pero es un tema interesante. Uno de mis cuentos populares favoritos es uno japonés en el que un hombre se une a una mujer marina en su reino durante 3 días. Al tercer día quiere volver a casa porque extraña a su familia. Ella lo deja ir pero le da una caja y le advierte que nunca la abra. Cuando llega a su pueblo no puede reconocer ninguno de los edificios y nadie a quien pregunta sabe quiénes son los miembros de su familia. Finalmente, después de estar tan frustrado y confundido, abre la caja porque quiere respuestas. Su cuerpo se pudre y se convierte en polvo allí mismo porque, en realidad, han pasado 300 años. No 3 días. Es una historia interesante. La idea de perderse en el tiempo y regresar a un lugar desconocido es inquietante. El personaje tiene que lidiar con la realidad de que todo ha cambiado y al final, su curiosidad lo lleva a un destino trágico. Es un buen recordatorio sobre las decisiones y las consecuencias. A veces, lo desconocido debería permanecer así. ¿Escuchaste el de las hadas que roban cunas? Recuerdo que mi abuela me decía eso cuando era niño. Si malcriabas demasiado a un niño o algo así, lo ponías en peligro de ser secuestrado y reemplazado por una hada maliciosa. Esa historia de las hadas que roban niños siempre me pareció rara. Mi abuela solía contarme eso cuando me portaba mal. Decía que si te consentían demasiado, podías acabar en problemas. Siempre pensé que era una forma de que me comportara. Al final, me quedó esa idea de que a veces, lo que parece inofensivo puede tener un giro oscuro. Tennessee. Dije que debía haber sido 100 grados, lo cual es una exageración. Pero aquí hace un calor infernal en el verano y ciertamente no es clima de parca. No sé los detalles menores, como exactamente cuántos años tenía, exactamente qué hora era o qué calor hacía afuera. Intenté recordar la historia lo mejor que pude, pero eso fue lo mejor que pude. Era un día caluroso en Tennessee. Recuerdo que salí a jugar con mis amigos, aunque no puedo decir que tan viejo era. Estábamos acostumbrados al calor, pero siempre era un reto. No recuerdo muchos detalles, solo la sensación de ese verano. A veces es curioso cómo algunos días se quedan en la mente sin muchos datos, solo el ambiente. Simplemente era un día más en el calor. Tuve esto una vez. Me estaba quedando dormido cuando, de repente, parecía que mi amigo saltó de su saco de dormir con colmillos y estaba a punto de atacarme. Cerré los ojos muy rápido y los abrí de nuevo, y él todavía estaba profundamente dormido. Me quedé despierto con un ojo sobre él durante aproximadamente 1 hora antes de que finalmente estuviera demasiado exhausto para seguir así. Eso me recuerda a una vez que estaba de campamento. Me dormí y de pronto pensé que mi amigo se había transformado en un zombi. Solo lo vi por un segundo, pero me quedé despierto sin poder dormir, mirándolo de reojo. Al final, la fatiga me ganó y me quedé dormido.
Desperté al día siguiente y él seguía igual, tranquilo y a salvo. Fue una noche larga. Me pregunto si eso es lo que tenía mi tía. A menudo cuenta la historia de una vez que se despertó y vio a una niña llorando junto a su cama diciendo lo siento. Al principio pensó que era mi prima, pero la niña era demasiado pequeña y no se parecía a ella. Luego la cosa salió corriendo de su habitación y entró en la habitación de mi prima y mi tía dijo que podía oír el tintineo de las manijas de la cómoda al pisar los escalones. A mí también me han contado cosas raras así. Un amigo una vez se despertó y vio una sombra en la esquina de su habitación. Dijo que sentía una presencia, como si alguien estuviera ahí. Luego, escuchó susurros, pero no pudo entender lo que decían. Al principio pensó que era una broma, pero no había nadie. Desde entonces, siempre se asegura de dejar la luz encendida por la noche. Es curioso cómo estas cosas permanecen en la mente. Era un niño. Era simplemente una araña normal, pero tal vez más grande que el promedio. Muchas cosas parecen más grandes cuando eras pequeño. Luego vuelves, los ves y te das cuenta de lo pequeños que son en realidad, jajaja. Cuando era niño, encontré una araña que me pareció enorme. Recuerdo que me asusté y no sabía qué hacer. Con el tiempo volví al lugar y vi que no era más que una araña común. Es curioso cómo nuestra percepción cambia con la edad. Lo que antes era aterrador ahora parece insignificante. Es una lección sobre crecer y ver las cosas desde una nueva perspectiva. En realidad fue en China continental, en la ciudad de Chengdu, donde crecí cuando era niño. Eso lo hizo realmente interesante porque es una ciudad muy urbana con una población masiva y normalmente no verías criaturas WTF como las que encontrarías en otras partes del mundo. Crecí en Chengdu, China. Era una ciudad llena de vida, ruidos y personas por todas partes. Recuerdo hacer cosas simples, como jugar en la calle o comer comida callejera. Aunque no había criaturas raras como en otros lugares, lo que había era una mezcla de culturas y sabores que me dejaron huella. Esas experiencias simples, pero reales, se han quedado conmigo. Mary Celeste fue en el siglo XIX, mucho antes de la compresión del gas. Probablemente hayas escuchado la teoría de que algunos barriles de alcohol en la bodega volaron sus tapas, lo que a veces ocurría debido a que el alcohol se evaporaba y aumentaba la presión en los barriles apretados. El barco parecía estar al borde de una explosión, pero la tripulación reaccionó de manera exagerada y decidió abandonar una embarcación que se encontraba en buen estado. Mientras intentaban escapar, sus botes salvavidas se hundieron y el barco continuó su travesía sin problemas. Esa es una buena sugerencia. Tengo aire y calefacción central. Lo único extraño es que tengo una alfombra y el sonido en realidad se parece a los pies arrastrándose por la alfombra. En realidad, no son los sonidos de pasos yendo arriba y abajo de un pasillo. A veces, me he dado cuenta de que los ruidos en casa pueden ser extraños. Una vez, escuché un sonido similar a pasos en la alfombra. Resulta que era solo el sonido del aire acondicionado. Me hizo pensar en cómo a veces nuestra mente juega trucos con nosotros, llenando el silencio con ruidos imaginarios. Al final, no era nada serio, solo el sistema funcionando. Tengo una cortina de ducha en mi baño con 3 pesos integrados en la parte inferior. Algunas mañanas escucho que las pesas golpean el costado de la bañera varias veces y me despierto. Tengo aire central pero siempre duermo con el apagado. Y el baño no tiene ventanas. Es curioso cómo a veces los pequeños detalles de nuestra vida pueden sorprendernos. Una cortina de baño con peso que hace ruido puede ser bastante molesta por la mañana. Ese momento de sorpresa al despertar de forma inesperada, quizás sirva para recordarte que siempre hay algo nuevo en el día que empieza. Aunque a veces es mejor volver a dormir un poco más. Vivo en una urbanización bastante nueva. Probablemente se construyó hace solo 5 años. Honestamente, creo que era solo tierra de cultivo antes de que se convirtiera en un desarrollo de viviendas, jaja. Quizás intente investigarlo. Suena interesante. A veces no nos damos cuenta del cambio tan rápido que puede haber en un lugar. Recuerdo cuando un amigo compró su casa en un desarrollo similar. Era todo campo antes, y ahora hay tiendas y parques. Es curioso ver cómo evoluciona un lugar, aunque a veces se siente un poco raro al ver todo nuevo. Tal vez deberías investigar más sobre la historia de tu vecindario. No, honestamente no he notado nada extraño en mi casa desde hace un tiempo.
La última vez que publiqué esto fue hace 9 meses y después noté muchos menos ruidos. Por supuesto, eso podría deberse a que comencé a usar ambos tapones para los oídos todas las noches. Lo único que he experimentado desde entonces es la sensación de mi gato saltando sobre mi cama cuando en realidad no está, o la sensación de alguien en mi cama cuando no hay nada ahí. Definitivamente es bastante espeluznante, pero ahora lo ignoro. A veces siento cosas similares. Mi gato a veces se mueve extraño, y parece que hay alguien más en la cama. Es raro, pero he aprendido a ignorarlo. Quizás son solo cosas de la mente o, quién sabe, algo más. Después de un tiempo, te acostumbras a esas sensaciones. No vale la pena preocuparse por algo que no puedes ver. Creo que probablemente sea mucho más común de lo que pensamos. He conocido a un par de personas que han tenido experiencias similares a las mías, ya sea que las siguieron o que personas extrañas se acercaron y comenzaron a hablarles de la nada cuando eran niños. Lo que más me aterra, más que cualquier aparición o suceso sobrenatural, es la realidad de que numerosos secuestradores lograron llevar a cabo sus planes con éxito. Esa idea envuelve de miedo y desasosiego, dejando una sensación inquietante sobre la vulnerabilidad de las personas y lo oscuro que puede llegar a ser el mundo. Es un pensamiento que persiste y que resulta difícil de ignorar. A veces mi baño huele como si mi abuelo acabara de prepararse para ir a algún lado, una combinación de crema de afeitar, pasta de dientes, Old Spice y aceite para el cabello. Comenzó la mañana de su funeral y solo parece suceder cuando estoy postergando la preparación para ir a algún lado. Cuando era pequeña, siempre era la última en prepararme y el baño olía así y él me gritaba que me moviera, así que creo que le da a ese olor una pequeña patada en el trasero, cuando estoy postergando las cosas. La historia es interesante. A veces, los recuerdos se quedan atrapados en los olores. Me hace pensar en cómo ciertas fragancias pueden traernos de vuelta momentos de nuestra vida. Es como si ese aroma fuera un recordatorio de que hay que pasar a la acción. Puede que tu abuelo esté ahí de alguna manera, motivándote a no retrasarte. Es un enfoque único del duelo. Deberías animarlo a buscar alguna terapia. Incluso si la gente no cree en el elemento sobrenatural, el hecho de que haya tenido un efecto a largo plazo en él es algo que debe tratarse. A un buen terapeuta no le importa cuál fue la fuente, lo ayudarán a superarlo, y con suerte, a lidiar con parte de ese miedo. Eso suena complicado. A veces, lo que vivimos nos afecta más de lo que creemos. La terapia puede ser una buena opción para entender esas experiencias y aprender a manejarlas. No importa de dónde vengan los miedos, lo importante es sentirse mejor. Buscar ayuda puede ser un primer paso importante en ese proceso. No, aunque me encantan todas las historias sobre cambiantes. Qué espeluznante. Sin embargo, me recordaste algo que mi mamá me dijo, que aparentemente cuando alguien felicitaba a tu hijo en voz alta de alguna manera, por su apariencia o por lo bien que se portaba o algo así, tenías que ignorarlo o mencionar los defectos de tu hijo en respuesta. Simplemente en caso de que un hada estuviera escuchando a escondidas y decidiera que le gustaba el sonido de su hijo y quisiera robárselo. También solían vestir a los niños muy pequeños como niñas para que no los robaran, parece que las hadas preferían a los niños. Hay una foto de mi abuelo con un vestido y un sombrero cuando tenía unos 4 años. Me encantaban todas esas cosas. Historias sobre bansees y hadas maliciosas que engañaban a las personas para que terminaran atrapadas en un campo hasta que se volteaban el abrigo. Eso suena interesante. Recuerdo que mi abuela también compartía historias sobre hadas. Me decía que había que tener cuidado al elogiar a los niños, justo como mencionas. Es curioso pensar en cómo la gente solía vestir a los niños para protegerlos. Hay una foto de mi padre pequeño, vestido de niña. La imagino con esos relatos de bansees y travesuras. Eran tiempos en que la fantasía era parte de la vida diaria. Eso es asombroso. Suena como algo que simplemente quería ser reconocido. Mientras mi perro no entre en pánico, estaría bien con eso. Pero, ¿alguna vez tu mamá ha tratado de decirles que lo dejen en voz alta? A veces eso funciona, por muy loco que parezca. A veces, mi perro se pone inquieto con ruidos extraños. Recuerdo una vez que mi mamá gritó a la televisión por los anuncios demasiado fuertes. La verdad es que el perro se calmó un poco. No sé si funcionó, pero al menos nos reímos. Fue un momento raro, pero al final estaba todo tranquilo. A veces, hay que intentar lo que sea para que las cosas mejoren. No tengo alucinaciones cuando me ocurre parálisis del sueño. Tal vez sea porque lo he experimentado tantas veces, pero cada vez que me pasa me enojo y hago todo lo posible por despertar mi estúpido trasero. Eso suena bastante frustrante.
La parálisis del sueño puede ser bastante inquietante para muchos, pero parece que para ti es más una molestia que otra cosa. A veces, la falta de terror hace que sea más fácil lidiar con la situación. Simplemente te enfocas en despertarte y seguir con tu día, ¿verdad? Al menos sabes qué esperar cada vez. También hay una historia similar en el mito griego, pero no recuerdo quiénes eran los personajes. Esa es una de las cosas más interesantes de los viejos mitos, el folclore y los cuentos de hadas, sin importar cuán lejos unos de otros y cuán culturalmente diferentes sean. Como era la gente, las mismas historias reconocibles surgen en todas partes. No se trata únicamente de los mitos, que ya son fascinantes desde varias perspectivas, incluidas las arqueológicas, sino que también abarca la arquitectura. ¿Qué es lo que sucede con la abundancia de pirámides en diferentes lugares? Si alguien tiene una respuesta, ¿será que las pirámides son estructuras muy resistentes y relativamente sencillas de construir? Esto podría explicar por qué aparentemente hubo muchas y han perdurado más que otros tipos de edificaciones, creando la sensación de una conspiración casi prehistórica. ¿Por qué la gente estaría saqueando una tienda que había estado abandonada durante varios años? ¿Y cuáles son las probabilidades de que 4 personas diferentes estén todas al mismo tiempo en un edificio completamente desierto? Es una historia espeluznante, pero a mí me parece una auténtica tontería. Así lo vi en mi mente. Un hombre sin hogar reside en un edificio. Entonces, alguien entra en él sin permiso. Justo en ese momento, un grupo de personas decide irrumpir para consumir sustancias. El hombre comienza a gritar y todos se asustan y huyen. Tal vez él logre atrapar a esos intrusos más adelante. Si hubiera un reportaje sobre esto, podría darle mucha más credibilidad a la situación. No se trata solo de los mitos, lo cual es enormemente interesante en sí mismo, desde varios ángulos. No solo el antropológico, sino que se extiende también a la arquitectura. Quiero decir, ¿qué pasa con todas esas malditas pirámides por todas partes? Si alguno de ustedes tiene una respuesta, es porque las pirámides son increíblemente resistentes y fáciles de construir, lo que significa que probablemente había muchas y probablemente sobrevivirían más tiempo que otros edificios, dando ahora la impresión de que fue algún tipo de conspiración casi prehistórica. Es curioso cómo las pirámides están en tantos lugares. Tal vez sí, su forma les da resistencia y son más fáciles de construir. Puede ser que muchas de ellas han sobrevivido solo por eso. No creo que haya una conspiración, solo distintas culturas usando lo que parecía más práctico. Al final, es interesante cómo algo tan simple se vuelve parte de la historia de la humanidad. Es por eso que consigues un perro para equilibrarlo. Puedes culpar al gato por los ruidos y luego asustarte cuando tu perro se despierta repentinamente y comienza a ladrar en una esquina de tu habitación a las 4 de la mañana y se pone en posición defensiva entre tú y la esquina. Tuve una experiencia similar con un perro y un gato. Era de noche y el gato empezó a hacer ruido. Me estaba volviendo loco intentando entender qué pasaba. De repente, mi perro se levantó de un salto y empezó a ladrar hacia la esquina de la habitación. Se puso en una postura defensiva, como si estuviera protegiéndome de algo. Al final, solo era una sombra, pero sí sentí un poco de miedo. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.